donde pasa un carro, comienza a disparar. Y yo le decía a Katy, oye, estos tipos están, en un segundo se metieron todos adentro de la casa y todos salieron armados, Claro. disparando. Sí, yo me quedé, pero tienes un video donde todos están armados disparando en todo el video. O sea, Guillermo, no hay un bueno en el video. Entonces, ¿cómo tú le dices a estos de la calle que ese es un mal comportamiento si estás viendo que esos en la cumbre del Estado, que es Asamblea Nacional, no se comportan debidamente? Debe haber un proceso de investigación y de sanción porque esto no debe verse como pasarse de largo y que es algo Ya. regular que pueda pasar, porque no puede ser que nosotros digamos, la asamblea está así porque Ha hecho una buena pregunta, pero eso lo podemos analizar después. después fuera del programa. Fuera del programa, fuera del programa. Hoy había una reunión interesante en Santiago de Chile del presidente de España, de Brasil, de México y de Chile, como una especie de internacional socialista, ¿no? Entonces, no de la internacional socialista, sino de gobiernos de izquierda, Izquierda. que dice que hay una coordinación fascista en el mundo. Yo creo que en realidad es al revés. Pero bueno, entonces, eso para otra tertulia. Lo que les quería hablar era del tema local. Cuando ustedes pensaban, bueno, vamos a hablar también del video famoso de Juan Díaz, o no sé si quieren hablar primero de ese, o del comportamiento, yo podría decir de Patio Limoso, pero yo creo que ya ahí debe haber denuncia y todo, ¿no? Médico forense y todo lo demás, porque el diputado Becerra Richards tiene ¿cómo se llamará eso? Un hematoma. Un hematoma en la cara. Sí. Y no es la primera vez que escucho de que ha habido pugilato en la asamblea. Se habló del mismo Bolota con Cristiano, pero después después se abrazaron y en dijeron un que video era de que mentira. no, que no sé qué. Estaban jugando. Y no es la primera vez, Katy y José Abel. Con Kaira Hardings también tuvo un... Bueno, ella incluso entró en una crisis nerviosa en el hemiciclo sobre este tema. No sé, uno podría decir, no, es que él es violento, pero si tú recuerdas hace un par de semanas, la discusión que hubo dentro de una de las salas, creo que era del grupo Vamos, donde unas damas pues se comportaban utilizando un lenguaje poco práctico dentro de la Real Academia de la Lengua, insultaban a uno de estos diputados por las razones que fueran. O sea que sí no solamente hay violencia física, sino que hay violencia verbal. Exacto. Y gesticular y de todo tipo, de muchas bancadas, de muchos diputados, y eso está siendo público. Entonces, claro, cuando tú ves un video como el de Juan Díaz, donde pasa un carro, comienza a disparar, y yo le decía a Katy, oye, estos tipos están, en un segundo se metieron todos adentro de la casa y todos salieron armados, disparando. Sí, yo me quedé, pero tienes un video donde todos están armados disparando en todo el video. O sea, no hay un bueno en el video. Entonces, ¿cómo tú le dices a estos de la calle que ese es un mal comportamiento si estás viendo que esos en la cumbre del Estado, que es Asamblea Nacional, no se comportan debidamente? Guillermo, lo que sucede es que nosotros vemos, vamos a decir, el último renglón de una situación que es una situación de violencia que viene en ascenso. De la escalada de violencia. Escalada. Nosotros observamos ayer que de alguna manera pues el diputado le golpea al otro en la cara. A mi juicio no hay una señal visible en el rostro, que es lo que dice la norma para que sea una conducta súper agravada. Había que ver si él tiene alguna lesión en el ojo o desprendimiento de retina, alguna situación que no sea visible por las cámaras. Pero esto indica que no se llegó a este punto de manera inmediata. Aquí hay una secuela de situaciones que llevaron a este punto. Es decir, los golpes, inicialmente hay lo que es todo lo que tiene que ver con el tema verbal, las situaciones que se están dando dentro de una asamblea donde hay que bajarle 2 rayas, como decimos, ¿no? Aquí hay una situación, esto se va a volver seguramente a repetir en otros
escenario, porque evidentemente se está pasando ya de lo verbal a lo físico, lo que resulta extremadamente peligroso. A mí me llama la atención de que el señor de alguna manera tiene una campaña en las redes muy fuerte tendiente como a mejorar su imagen y que de un momento a otro hay un trigger o detonante que lo lleve a caer nuevamente en estos escenarios de violencia tipo barrial de pandilla del área de área roja. El área roja, porque yo lo veo a él dando consejos de específicamente de salud física, relacionado con alimentación. De buena alimentación. Buena alimentación. Entonces, de un día para otro, entramos en este escenario, que es parte del nivel cómo está subiendo ya de lo verbal, de los gestos, al tema físico. Igual está sucediendo en las comunidades. La tolerancia está bajando a grado cero. Eso se complica cuando hay armas en la calle, específicamente, y esas armas están en manos de las personas equivocadas. Y tú ves como de un minuto a otro queda un sinnúmero de personas armadas, estos grupos criminales. Una característica de las pandillas, del crimen organizado, que mantienen armas, que controlan territorios, que controlan tráfico de estupefacientes al menudeo. Es decir, la combinación perfecta para hacer un clon de la criminalidad organizada internacional dentro de nuestros barrios, el reparto de tareas, el reparto de territorio, todas estas cuestiones, y evidentemente, y esto vuelvo yo a reiterarlo, lo que pasa es que lo que no se ve es que en la asamblea muchas veces la estructura política de ciertos diputados es la estructura política de las pandillas. Es decir, cuando tú te montas con fines electorales en una estructura política de una pandilla, porque tú crees que es el único mecanismo para que los votos lleguen a la urna, evidentemente los resultados son nefastos. Nosotros vemos que el país está ya no solo en Panamá, hay pandillas en Chiriquí, en Chitré, en Bocas del Toro, en el área de Penonomé, en el área de Aguadulce. Cuando ese se convierte en la estructura electoral, la combinación es peligrosísima, porque tenemos un grupo criminal que está incrustando a través de la urna personal dentro de los organismos, dentro de los órganos del Estado, principalmente dentro del órgano legislativo, y esto impacta en varias maneras. Impacta primero en lo que tiene que ser con la creación de las leyes, con la influencia que puede tener en la creación de las leyes, en que las leyes de alguna manera, usted observa a veces que las leyes son, de alguna manera se le introducen componentes inexplicables. Bueno, esos componentes inexplicables pueden venir de ese financiamiento ilícito que tienen algunos miembros de estos organismos del Estado. Esto se ha hablado en innumerables ocasiones, tarea pendiente del Tribunal Electoral, estamos ante una reforma y definitivamente que entra de nuevo en juego financiamiento público, financiamiento particular. ¿Cómo se controla el financiamiento particular? ¿Cómo se controla el dinero en bulto que entra a las campañas políticas y que no se cuantifica? El financiamiento público. Muchos se quejan, oye, ¿para qué vamos a financiar políticos con dinero del Estado? Pero es que, ¿cómo controlamos el dinero privado que no entra a través de una cuenta bancaria? Olvídate de la cuenta bancaria. El dinero en bulto. ¿Cuánto vale una campaña política? La gente en la calle hablan de cifras para ser diputado de 1.200.000, 1.500.000. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Para ser representante. Las observaciones que hace Josabel en cuanto a cómo ha estado entrando el crimen organizado a nuestros estamentos, a nuestras instituciones, como sería la Asamblea Nacional de Diputados, es preocupante y es un tema que se ha tocado mucho. Pero, y regresando un poquito al tema de las acciones de agresividad de este señor diputado, yo creo que no es solo él. Si nosotros comenzamos a ver el tema del lenguaje no verbal, cuando están hablando en las discusiones, en las comisiones, tú ves, o sea, desde el gesto, desde los ademanes, la agresividad que hay, y como decía Josabel, esto es el último renglón de la escalada de violencia o de agresividad que vemos que se está dando
en la Asamblea Nacional de Diputados, porque inclusive en la entrevista que le hacían al diputado Betseray Richard, él decía, no es que ya él me había amenazado, ya nosotros nos esperábamos una agresión hoy, pero no física. O sea que ya venía esto de un tema de arrastre, que puede ser desde el tema de la elección de la Junta Directiva, ahora las comisiones de la Asamblea, pero más allá de eso, cada uno de estos diputados responden ya sea a los electores de su circuito y a los partidos políticos que los propusieron para estas candidaturas. Dentro de los partidos políticos, y este señor pertenece al Partido Revolucionario Democrático, hay comité de ética y debe abrirse un proceso disciplinario porque no es la primera vez que este señor incurre en estas situaciones. Inclusive, a lo interno de la Asamblea Nacional de Diputados también deben abrirse estos procesos investigativos. Y te digo por qué, Guillermo, porque no hay en la sociedad, no hay credibilidad de lo que verdaderamente ellos como representantes de nuestras comunidades están haciendo en la Asamblea. Entonces, nosotros con nuestro voto lo pusimos allí. Ellos tienen que ir a hacer un trabajo, a legislar. Y más que eso, están viendo cómo consigo esta comisión o esto no. Y ya entrando a situaciones que verdaderamente son penosas, como estos temas de agresión, debe haber una lavada de cara, empezando por la nueva Junta Directiva de la Asamblea y abrir algún tipo de proceso disciplinario investigativo para que se vea que se está haciendo algo. Y el partido que representa a esta persona, el Partido Revolucionario Democrático, entiendo que también tiene sus procedimientos de temas disciplinarios en donde debe abrirse, Guillermo, porque lo que no debe pasar es que se regularicen estos temas, que lo veamos como algo normal. Y tú hacías un comentario cuando yo venía en la radio, cuando estabas con el entrevistado anterior, Nemías, y tú decías que no podemos decir o permitir indicar que lo que pasa en la Asamblea Nacional de Diputados es un reflejo de lo que es la sociedad. Así es. ¿Y cómo no lo hacemos? Efectivamente, imponiendo las sanciones que correspondan si la persona incurrió en una falta o en un delito. Y delito, según lo que nos explicaba Josabel, hay una serie de situaciones que se deben cumplir, inclusive hasta las incapacidades, los días de incapacidades, para que esta persona sea sancionada en un tema. Pero disciplinariamente, administrativamente, a lo interno del hemiciclo parlamentario y a lo interno de su partido, debe haber un proceso de investigación y de sanción, porque esto no debe verse como pasarse de largo y que es algo regular que pueda pasar, porque no puede ser que nosotros digamos, la Asamblea está así porque es el reflejo de la sociedad. Nosotros tenemos la culpa porque los pusimos allí. En la sociedad está todo perdido, en la Asamblea también está perdido. No podemos aceptar esas posiciones o esas situaciones. Eso no es una explicación. Mira, hay algo bien interesante que ver aquí. La discusión de que cada vez que se constituye la Asamblea es el reglamento interno, el cambio del reglamento interno. El reglamento interno pareciera que tiene tanto tiempo que resulta cómodo para los diputados que van llegando y lo van dejando simplemente como se encuentra. No existe una intención real de cambiar el reglamento interno. Se dice que ahora mismo existe esa posibilidad de cambiar el reglamento interno. Los hechos que están sucediendo pareciera que no van en ese sentido, porque evidentemente no quieren autorregularse. Mira, la gente veía con extrañeza probablemente lo que sucedió en el hipódromo Presidente Remón. Yo no lo veo tan así. Y no lo veo tan así porque con relación a la participación del presidente, no lo veo tan así porque evidentemente cuando se toman decisiones duras, complejas y fuertes, la gente no le gusta que lo regulen, ni la gente le gusta que Déjame pararte ahí un momentito para que sigas. Yo he organizado abucheos en el pasado. Una vez Pérez Valladares llegó a inaugurar la gobernación. Cuando llegó, yo era miembro de la Democracia Cristiana y teníamos una reunión. Y yo veo que llegan los SPI y todo lo demás, todavía no ha llegado Pérez Valladares. Así que era jueves en la tarde, viernes en la tarde, no me acuerdo qué, pero era en la tarde. Y había como 5 reuniones en el partido, con una sede grande, allí en Avenida Perú.
Y yo comencé a tocar puertas. Ey, viene el presidente, vamos a abuchearlo porque estábamos en medio de la campaña por, ¿te acuerdas del referéndum de reelección? De reelección, modificación de la... Constitucional. Ajá, el referéndum constitucional. Ese edificio tiene 4 balcones. Le llenamos los 4 balcones de gente abucheándolo. ¡Fuera, largo de aquí! ¿Qué tú crees que salió al día siguiente en los periódicos y en la televisión y en todos lados? Que lo abuchearon. O sea, esas cosas se organizan y se organizan así de rápido. O sea, por eso te digo, en el entorno que nos encontramos, tampoco son reacciones populares genuinas. En el entorno que nos encontramos, pareciera, el fin de semana lo sentí con más fuerza, como que el tema constitucional, que tiene que ver con la constituyente, pareciera que va a agarrar un poco de fuerza. Y eso es interesante porque en este momento que nos encontramos no se trata de que si el presidente pueda a través de este mecanismo lograr los aplausos, sino lograr los cambios que se requieren. Yo creo que ya no estamos en un momento de que él esté... Ya ganó las elecciones, ya la ganó. Aplausos, ni premio, ni él piensa en reelegirse, ni nada de esto, ni nada de estas situaciones. Pero el cambio constitucional está a la espera desde 1990. Y pareciera que el otro año va a ser el año de la gran asamblea constituyente. Así hemos escuchado al doctor Bernal y a un sinnúmero de personas que están hablando de eso. Y lo que se requiere ahí es lograr cambios efectivos por una asamblea constituyente, aparte de todos estos diputados, que es una asamblea de personas electas que se comprometan con de una vez por todas eliminar la elección directa de los diputados, como en México. Segundo, quitar todas estas prebendas y todas estas situaciones que son las que nos llevan a los resultados que estamos viendo ahí. Ese reglamento, nadie lo quiere cambiar. A las escogencias de puestos importantes, como el Contralor, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o sea, todas esas cosas tienen que modificarse. Y quiero decirles, yo tengo información de que varios precandidatos presidenciales no están de acuerdo con que haya una constituyente. Y ya se están organizando para hacer todo lo posible para que ni siquiera se llegue a la discusión de lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren lo mismo, su periodo electoral igual, para es lo que decía, tener las mismas canonías. El status quo y nadie quiere que se dé el cambio. Y varios, no estoy hablando de uno o dos, varios. Pero mira, yo creo que con este gobierno de José Raúl Mulino se puede conseguir, porque es lo que nosotros hemos comentado en ocasiones anteriores. Él no tiene... y lo decimos así, aunque teóricamente lo tiene, él no tiene que dar respuesta a un partido político que luego va a poner a un candidato presidencial para las próximas elecciones. Y tú dices, bueno, yo no quiero correr con ese costo político para mi partido. Él ahorita no lo tiene, inclusive la alta dirigencia de su propio partido podemos decir que no lo apoya. Entonces él no tiene nada que perder y tiene todas las de ganar si efectivamente pasa esta tarea pendiente que tenemos por décadas en nuestro país, que se requiere la reforma constitucional. Yo hablaba ayer con Luis Martínez, que está en Washington, y yo le decía que hay un símil entre Trump y José Raúl Mulino, y es que ambos, ninguno de los dos tiene partido. O sea, el Partido Republicano no es el partido de Donald Trump. Uh-huh. Donald Trump ha creado una base de seguidores que en Estados Unidos sí es necesaria, pero que no responden al Partido Republicano. Exacto. Están por encima del Partido Republicano. Aún así, él tiene que cuidarse siempre del Partido Republicano, que supuestamente es su partido, porque le votan en contra en el Congreso a cada rato. Uh-huh. A cada rato tiene que estar el vicepresidente votando en el Senado, porque si no coge los votos. A pesar de que tiene como 5 de ventaja. Y acá pasa lo mismo. El presidente no cuenta con la bancada de RM. Y el tema de salud de él está dando que hablar en los Estados Unidos. También, y acá también. La diferencia entre Trump y Mulino es que Mulino, Martinelli, Trump aprendió de su primera vuelta que él tenía que rodearse de incondicionales. Uh-huh. Y no sé si ustedes han visto, él en esta vuelta ha desautorizado a su propio colaborador, al Tulsi Gabbard. Le dijo, no, tú estás equivocado, ella está equivocada con lo de Irán. Y cuando le preguntaron, ella dijo, no, si lo dijo el presidente es verdad. Y se acabó. Uh-huh. En el gobierno anterior, en el 2016, ya le había renunciado la mitad del gabinete, porque estaban en desacuerdo. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo va a decir? Generales, una serie de cuestiones. ¿Me entiendes? Y ahora no se la bajó ni uno. Y el único que todo el mundo pensaba que se iba a bajar
que era Marco Rubio, es el que más poder El que tiene. exacto. Es el que quita y pone. Entonces te das cuenta de que uno aprende de los errores. Yo creo que lo que le falta al presidente es rodearse de una cúpula de gente no cercana, incondicional, porque él no tiene partido político, que lo ayude a terminar su periodo, y no que le mientan, sino todo lo contrario, que le digan la verdad de lo que está pasando y actúe en consecuencia. Porque lo que no puede es andar sin saber qué está pasando. Aquí en este país se están moviendo muchísimos intereses de todo tipo. Tú te das cuenta, lo que estamos hablando de los partidos que los precandidatos que no quieren saber del constituyente, tribunal electoral que actúa curiosamente en otra dirección también. O sea, el presidente va a la asamblea, delante de los tipos le dice que va a haber una constituyente y los tipos llaman a una comisión de reformas electorales. ¿Reformas electorales de qué si va a una nueva constitución? Mira lo delicado del tema, que cuando viene el cambio de magistrado del Tribunal Electoral, magistrado que va a elegir la Asamblea de Diputados, y que se habla en los corrillos de la reelección de Junca, son temas que hay que mirarlos, porque definitivamente eso va a definir muchas cuestiones, mucho en la elección de 2029. Demasiado. Mira, pasó algo ayer. Ricardo Martinelli dijo, el diputado acosador de mujeres y faltarle el respeto a todo el mundo hoy recibió su tate quieto por faltarle continuamente el respeto a las mujeres. Hay cosas que un hombre no puede pasar por alto. Está bueno ya de tanto irrespeto al acosador, sabe lo que hizo. Esto lo escribió como a las 8 de la noche de ayer, o sea que fue como una hora y media después del revolú. Este señor, allá donde está en contacto permanente con lo que es la gente de la asamblea, porque él sabe en detalle qué fue lo que pasó, porque lo está insinuando. O sea que habló con uno de los dos, o con los dos, o con alguien que estaba cerca. O sea, lo que te quiero decir... Ese incidente tiene un trasfondo que se desconoce en el momento. No es una pelea de dos tipos que se pelearon porque le dieron un vaso de agua a uno y yo lo quería. Allí hay lo que tú acabas de decir, aquí hay un trasfondo fuerte detrás para que alguien que está asilado en otro país se entere de qué es lo que está pasando y busque... O sea, aquí está pasando algo que no nos hemos enterado. Pero a mí me parece que el trasfondo no es nada que tenga que ver con mujeres. Esa es la excusa. Exacto. Ahí se dieron unos incidentes previos con relación a eso, pero el trasfondo de eso ahí, lo que se está discutiendo no es tema de mujeres, ahí tú lo has dicho, es un tema de comisiones y otra serie de situaciones. Entonces, ¿por qué alguien que está en situación de asilo está tan pendiente de lo que pasa en la asamblea y sabe el detalle que ni siquiera nosotros tres aquí que estamos informados no sabemos qué fue lo que pasó? Entonces, claro, aquí hay cosas que están sucediendo en el clima político y el gobierno actúa como si no estuviera pasando nada porque no tiene la suficiente información, porque evidentemente dentro de su gabinete no todos son incondicionales al presidente. Ese es el problema, que no se puede actuar o no puede parecer como que no estuviese pasando nada. Y es lamentablemente las cosas que se han ido viendo reiterado en este gobierno, y nosotros lo hemos hablado. No sé si es por falta de información, como tú dices, o por mal manejo en la comunicación, que sí hacen pero no publican, pero para el común de la sociedad pareciese que no pasa nada y que eso va a quedar así. Y sí están pasando cosas. Mencionas algo que es interesante, la asimetría como trabajan algunos de los ministerios. No la simetría, la asimetría. Y utilizo esta palabra asimetría porque en ocasiones, por ejemplo, se designa a un ministro, se designa a algún funcionario que debe ser un funcionario que debe manejarse de manera directa y en total simetría con el presidente en los objetivos fines que tiene su labor dentro de una finalidad más grande que la finalidad de todo el sistema de gobierno. Y eso no opera porque cuando se designa ese funcionario, de alguna manera puede ser cooptado por intereses diferentes y puede de alguna manera sentir que está como en una isla trabajando de manera directa ya para él, ya soy yo. Y eso de alguna manera genera un problema porque ese funcionario comienza a trabajar en una asimetría con la totalidad del gobierno. Y ese tema, mira, se dio un poco, yo creo que el mensaje fue claro con el viceministro de Trabajo, el mensaje fue claro, y si el resto no lo ha visto, yo creo que ese fue un mensaje claro. Hey,
tú estás aquí para defender la gestión gubernamental. Tú no estás aquí para que mientras está Boca del Toro ardiendo, tú te vas a la Cancillería a celebrar lo que tiene que ver con la guerra de Corea, a celebrar la guerra de Corea y se manda a una persona allá a la OIT a dar la cara, que la estaba dando el fin de semana también la cara. Exacto, por ese tema. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, si tú quieres ir a celebrar el aniversario de la guerra de Corea, quédate celebrando el aniversario de la guerra de Corea, mientras definitivamente, simétricamente, el gobierno está defendiendo lo que de alguna manera es la realidad. Pero no lo están haciendo todo. Y hay un batallón de viceministros, administradores de autoridad, subadministradores de autoridad, secretarios generales escondidos debajo de un escritorio, ganando su dinero, correcto, entre otras cosas. Y el gobierno, bien gracias, y usted, pues. O sea, el gobierno es el presidente cuando sale los jueves, y ya veremos. ¿Usted se ha dado cuenta que en este gobierno, desde el jueves hasta el lunes en la tarde, no pasa nada? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Uh-huh. No hay nada, no pasa nada. Nadie mueve un dedo. Los demás ministerios desaparecen o hacen su autobombo. Algunos salen y que yo estoy en tal lado, mira que estoy haciendo tal lado. Yo. A las entrevistas de los jueves. El ejecutor, mire, voy a hacer a contar una historia de hace más de 15 años. Mira, el ejecutor de cualquier política estatal que tenga que ver incluso con la persecución del crimen es el fiscal que va a ir a defender esa causa. Si hay una causa, yo tengo que ir a defender esa causa ante los jueces. En alguna oportunidad, cuando yo era fiscal, yo estaba viendo la televisión y yo observo que un director de la Policía Nacional estaba anunciando que habían incautado una sustancia ilícita. Y era un gran cargamento. Y yo viendo. A las horas se presentaron con el caso a la fiscalía y llevaron el caso, lo iban a entregar. Uh-huh. Y yo le dije, no reciba el caso. Y entonces, y me pregunta el jefe de operación, ¿pero cómo no recibe el caso? No. Si el señor director de la Policía Nacional que haga la investigación, que lo juzgue, lo condene en la Policía Nacional. Me tuvo que llamar hasta el presidente de la República para que yo recibiera el caso. Cuando yo recibo el caso, yo digo que sea la última vez que usted aparezca en un medio de comunicación anunciando un caso, que usted lo incautó, sin que la Fiscalía de Drogas esté con usted ahí dando las explicaciones al final pertinentes, porque ese es el que va a tener que defender ese caso. Yo me pregunto, ¿dónde está la Fiscalía de Drogas? Nadie la ha visto, yo ni sé quién es. Yo ni sé quién es. ¿Quién es el fiscal de drogas, Guillermo? ¿Tú sabes quién es? Yo no sé quién es. Entonces, yo creo que hay que apoyar al procurador en esto. Uh-huh. Los fiscales tienen que ser los voceros. Si los casos se pierden, no tiene que ser únicamente el Procurador General de la Nación el que perdió los casos. Porque si bien es el fiscal general de la Nación, ahí hay un sinnúmero de gente ganando mucha plata que tiene que salir a defender esos casos en los medios, en los tribunales. Comenzando en los tribunales. Y defender esos casos. Los medios. Y ahora que dices eso, Katy, aquí hay una maquinaria aceitada, que hay mucho detrás, tanto en medios de comunicación como en redes sociales y en opinadores, lista para que cualquier cosita que pueda ser usada contra el gobierno sea usada y potenciada y amplificada. Los voceros son los que llevan adelante las investigaciones, los casos y las tareas del gobierno. Esos son los principales voceros. Y el gobierno pasivo, o sea, reacciona. El mejor caso, ya nos vamos, Diego, lo que pasó con la famosa representante, ahora famosa representante de Tocumen, que hizo su show ese día, se fue al Consejo Municipal, aquí lo vimos, se fue allá, la policía cayó en el juego, lo que tú dices, ¿no? ¿Qué carajo tiene que estar ellos haciendo que si hay para eso hay una autoridad que tenía que estar ahí? Y cayeron en el juego y al día siguiente era indefendible la actuación, pero después entonces salió la comunidad. Perdieron la guerra mediática. Quedaron como lo malo de la película, pero después sale la comunidad a decidir que, oye, pero si esta señora, nosotros tenemos un año estarla buscando y no aparece, y los otros dicen que yo ni sabía cómo se llamaba ella. Y los otros que estaban ahí dicen, no, si ya llegó de repente y comenzó a pelearse con los policías. Por eso la filmamos.
Entonces, claro, viste que de una vez desapareció, ya nadie sabe de quién es ella, no está por ningún lado. Pero salió todo a la vorágine mediática a acabar con todo. Ah, el gobierno, la dictadura, el dictador. Hay un guión preparado, pero el gobierno no reacciona, no entiende que eso está pasando y si uno dice estas cosas, dice que no, que tú das un arrastrado de molino. No, es que yo quiero que al gobierno le vaya bien porque es la única forma que al país le vaya bien. Si al gobierno le va mal, el país le va mal, porque al gobierno de Nito le fue mal y ahí está, mira cómo está el país. Al gobierno de Varela le fue mal y mira cómo quedó el país. Entonces basta, tiene que irle bien a alguien para que nos vaya bien a nosotros. Pero más allá de eso, y que comparto el criterio que tienes, también tienen que accionar. En el tema de seguridad, y ya para cerrar, lo que estábamos hablando de Juan Díaz, ahí las personas están identificadas por las cámaras. Y como tú dices, todos con armas, y hoy no hemos sabido de las autoridades indicando de que haya habido requisa, de que se ha detenido a alguien, inclusive lo que te comentaba fuera de micrófono, que aquí tiene que haber un cambio administrativo y que nuestras placas de circulación de los automóviles la tengamos adelante y atrás para que haya mejores maneras de identificar cuando un automóvil está involucrado en un hecho delictivo, porque ese vehículo que pasó en la filmación no hay forma de reconocerlo porque no tenemos la placa de circulación de ese vehículo. Entonces hay que accionar, efectivamente, como tú dices, hay guiones armados para que se vea que lo que se está haciendo no se está haciendo, pero hay cosas en lo que sí se tiene que accionar y que la sociedad lo tenemos que ver y tenemos que ver resultados, y en estos temas de seguridad tiene que verse resultados. Katy Cajul, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias otro a ustedes, martes. José Abel Albengor. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Vamos con los deportes aquí en la mañana en Compo Radio.